Perfecto, comenzamos. Muchísimas gracias por estar puntuales. Hoy lunes 20 de julio. Y bueno, como les comentábamos a platicar, vamos a arrancar con el tema de particularmente lo que tiene que ver con la estructura legal de las franquicias. Ya vimos muchas cuestiones conceptuales que eran importantes para poder concebir la franquicia de forma correcta, porque a lo mejor ustedes, ya sea que tengan interés de con su negocio ser una franquicia o que tengan la intención de dar consultoría de franquicia, tener muy claros los aspectos que tienen que ver con crecimiento de negocio en general, porque al final del día las franquicias son una forma de crecer. Entonces, bueno, eso ya lo dejamos de lado. Creo que era necesario tenerlo como precedente y a partir de este momento entonces sí le vamos a entrar a la parte fina de la creación de las franquicias punto por punto. Vamos a empezar a platicar acerca de esto. Y lo primero que vamos a ver, o bueno, el día de hoy vamos a encontrar cuáles son los requisitos entre las franquicias y las licencias. Por otro lado, vamos a hacer el análisis del artículo 245 de la Ley Federal de la Protección de la Propiedad Industrial y vamos a analizar todo lo que tiene que ver con el COF, la circular de oferta de franquicia, y vamos a hacer una comparativa entre la circular de oferta de franquicia y el Franchise Disclosure Document. Para mí es muy importante ver estas diferencias sustanciales entre lo que existe entre las franquicias de Estados Unidos y México, porque lamentablemente es que esas pequeñas diferencias que vamos a empezar a analizar, pues nos van a dar un parámetro muy importante de por qué México a lo mejor no ha podido crecer tanto como nos hubiera gustado en materia de franquicias, pero eso no quiere decir que no podamos alcanzar a verlo y si lo podemos conocer y lo podemos ver, entonces podemos superar esta cuestión, ¿no? Entonces, justamente de esto hablaremos el día de hoy. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es hacer una comparativa entre una licencia y una franquicia. Y a mí en lo particular me da un poco de, pues sí, un poco de risa, un poco de gracia, que haya algunas personas que dicen, no, es que no es una franquicia, porque las franquicias son extorsión, son lo peor que te puede pasar, porque abusan de ti, haz una licencia. Y bueno, la realidad es que son cosas diferentes, sí, pero al final del día una franquicia conlleva una licencia y una licencia conlleva prácticamente registros muy básicos que no explican más allá, que no tienen mayor cuestión. Entonces, digamos que son cosas diferentes y al final ustedes valorarán o evaluarán qué es lo que más les conviene, pero es importante conocer y conceptualizar cuáles son las diferencias sin satanizar una con la otra. Realmente son muy parecidas. Entonces, al final del día vamos a ver qué requisitos tiene una y qué otra. Y vamos a empezar con la parte de la licencia. La licencia, como ustedes ven, ese pequeño párrafo es lo que tipifica o lo que menciona todo lo que una licencia es, que al final lo voy a leer tal cual, dice, al titular de una marca registrada o en trámite. Es decir, ni siquiera tiene que estar en la marca registrada. Podrá conceder mediante convenio licencia de uso a una o más personas con relación a todos o algunos de los productos o servicios a los que se aplique dicha marca en términos de la legislación común. Entonces, tenemos tres elementos. Uno es una marca registrada que por medio de un convenio otorgue el uso de productos y servicios. Si se fijan, no nos dice que el convenio tiene que ser por escrito. Estas partes, como un poquito de abogado, se llaman solemnidades. Y esta descripción en el artículo 239 de la nueva ley, pues lo que hace es quitarle las solemnidades y esto tiene una explicación. Quienes no sean abogados, igual discúlpenme, voy a andar un tema que a lo mejor a ustedes no les es tan interesante, pero a los que son abogados probablemente sí. Cuando se hace esta nueva ley, una de las cosas que buscan pulir, una de las cosas que buscan que no haya una contrariedad es los tratados internacionales. ¿Por qué? Porque los tratados internacionales decían o dicen que no es necesario para que exista una licencia la inscripción o una solemnidad o una formalidad adicional. Y anteriormente la ley sí manejaba algunas solemnidades o algunos requisitos que iban y contravenían a los tratados internacionales. Entonces, bueno, pues era un ir y venir y al final esta nueva ley dice, ¿sabes qué? Yo me apego a lo que dice el Convenio Internacional o el Tratado Internacional porque al final se supone que el Tratado Internacional está por encima de leyes federales y entonces tratan de armonizar, ¿no?
Ahora, pues vemos lo que es una franquicia y una franquicia sí que es un poquito más grande. Vamos a leerlo por pasos. Existirá, según el artículo 145, franquicia cuando la licencia de uso de una marca otorgada por escrito se transmitan conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica para que la persona a quien se le concede pueda producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme con los métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por el titular de la marca, tendientes a mantener calidad y prestigio e imagen de los productos o servicios a los que se distingue. Quien conceda una franquicia deberá de proporcionar a quien se le pretende conceder por lo menos con 30 días previos a la celebración del contrato respectivo la información relativa sobre el estado que guarda su empresa en los términos que establezca el reglamento de esta ley. Aquí hay que hacer una excepción interesante. Después voy a continuar con esto, pero ahorita en este preciso instante vivimos en una transición entre la ley que fungió de 1991 hasta 1 de julio o el 30 de junio y hoy estamos en esta transición de una nueva ley. Sin embargo, esta nueva ley pues no tiene todavía reglamento. Entonces, los transitorios, es decir, la parte de la ley que contempla justamente este vacío entre la ley actual y la ley nueva y la ley vieja y todo esto, pues manifiesta que por lo pronto hoy en día tenemos que tomar el reglamento de la ley anterior como el reglamento que tiene que fungir. Sin embargo, en este sentido cambiará muy poco. Menciona después, a falta de veracidad de la información a que se refiere el párrafo anterior, dará derecho al franquiciatario, además de exigir la nulidad del contrato, a demandar el pago de daños y perjuicios que le hayan ocasionado el incumplimiento. Este derecho podrá ejercerlo el franquiciatario durante un año a partir de la celebración del contrato. Después de transcurrido este plazo, solo podrá tener derecho a demandar la nulidad del contrato. Para la inscripción de la franquicia, serán necesarias aplicables las disposiciones de este capítulo. Entonces, pues bueno, nos pone de entrada más requisitos. La primera, que es importante leerlo tal cual, es que nos dice que la franquicia conlleva dentro de la panza una licencia. Es decir, la franquicia tiene como obligación necesaria que tenga adentro una licencia. Es decir, la franquicia, digamos que es una canasta más grande que la licencia. Y a diferencia de lo anterior, si se fijan, menciona que una licencia podrá ser ya sea una marca registrada o en trámite, pues bueno, aquí concede o menciona que el uso de una marca, ¿no? Pues posiblemente tendríamos que seguir la existencia del anterior, que nos menciona que la licencia puede ser de una marca en trámite o registrada. La segunda es que se otorguen asistencia técnica, es decir, que parte de esta relación obliga y es necesario que exista una comunicación constante, una capacitación, un apoyo de parte del que es el titular de la marca, que en este caso ofrece un producto y un servicio que quiere distribuir a partir del franquiciatario. Entonces, este tiene la obligación constante de transmitir conocimientos técnicos o que se proporcione asistencia técnica. Es decir, esta relación no puede existir sin que esto se genere. Cosa diferente que la licencia no lo manifiesta. Tercero, la finalidad exacta de esto no solamente tiene que ver la cuestión de vender productos o servicios. Si fijan aquí, dice relaciona algunos productos o servicios que apliquen a la marca. Si bien es cierto, aquí también tiene que ver con servicios y productos que apliquen a la marca, no solamente se circunscribe a esto, sino que también lo rodea o de alguna forma lo abraza con los siguientes requisitos que menciona, que diga, que tienen que ser uniformes, que tienen que establecerse métodos operativos, comerciales, administrativos, que establece el titular de la marca y que buscan mantener la calidad y el prestigio y la imagen de los productos y servicios. Es decir, no solamente te estoy licenciando mi marca para que tú agarres y la vendas en donde tú quieras, sino que te tienes que cumplir una serie de solemnidades y requisitos para que puedas representar mi marca. Es decir, es como una embajada. Diferencia que la licencia, pues simplemente es, ahí te va y tienes autorización de vender y ofrecer servicios, pero no tiene mayores solemnidades o mayores requisitos. Esto puede ser una ventaja y una desventaja para ambas partes. ¿Por qué?
porque si por medio de una franquicia la propia ley te dice que te tienen que dar todo eso, que te tienen que establecer todo eso, entonces la propia ley te está protegiendo para que te estén otorgando un servicio completo, es decir, que te otorguen un producto en el cual te den el sustento para que tú puedas hacerlo de forma correcta. De otro modo, si es a través de una licencia, pues no es un requisito ni tampoco es un establecimiento necesario para este efecto. Es decir, no, con una licencia solamente te darían la marca y te darían el producto y ya te vuelves. Y en ese sentido tienen que apoyarte, es decir, te tienen que estar dando asistencia y te tienen que dar una estructura completa para que puedas cumplir, que te sientas apoyado. Entonces, ¿eso puede ser bueno o malo? Pues depende, porque hay mucha gente que invierte en una franquicia porque quiere tener esa seguridad, quiere tener este apoyo, que alguien le esté respondiendo a todas las preguntas que tiene para efecto de que pueda operar, porque solo pues no se siente con la seguridad. Pero hay también gente que dice, oye, no manches, o sea, todo lo que quiero hacer me lo limitas, todo me dice que no, todo está mal. Entonces, digamos que esas ventajas o desventajas tienen mucho que ver con la persona que hace la inversión. Y en este caso, también por parte del franquiciante, son obligaciones que tienes que tener, que tienes que cumplir, porque si no las cumples, entonces, a pesar que tu contrato pudiera contradecir esto, pues la tipicidad, es decir, la estructura manifiesta que esto debe ser y esa es la norma que se debe seguir. Ahora, vamos a un tema que es interesante y que es previo al contrato, que tiene que ver, en este momento, en este lugar, no manifiesta la circular de oferta de franquicia como una conceptualización, es decir, no le pone este nombre. Sin embargo, manifiesta que se tiene que entregar al menos 30 días antes la información relativa al estado que guarda este negocio, ¿va? Y que te dice, revísalo en el reglamento, ahí dice con detalle qué se supone que debe tener. Y vamos allá. ¿Hasta aquí alguna duda? Perdón. ¿Todo claro? Todo claro. Sí, todo bien. Bueno, la circular de oferta de franquicia, que se encuentra en el reglamento de la ley de la propiedad industrial, que es la reglamento de la ley pasada, que es la vigente, menciona que para efectos del artículo 142 de la ley, el titular de la franquicia deberá proporcionar a los interesados previa celebración del convenio respectivo, por lo menos a la fecha, información técnica, económica y financiera de uno, el titular, que tiene que ver con el nombre, la denominación, razón social, domicilio y nacionalidad del franquiciante, es decir, que se identifique. Dos, tiene que ver con la descripción de la franquicia, es decir, de qué se trata, qué es lo que estás vendiendo, cuáles son las ventajas, el beneficio, cuál es la ventaja competitiva de la franquicia. Esto, si ustedes se fijan, no está poniendo una serie de subtemas. Tomás dice, oye, descripción de la franquicia. Y lo bueno y lo malo es que pues, muchas veces la persona con un párrafo que ponga la franquicia se dedica a vender juguetes al por menor, pues eso sería una descripción. Entonces, probablemente sería tan amplio como eso. La antigüedad, tienes que manifestar la antigüedad de la empresa franquiciante de origen y en su caso franquiciante maestro, el negocio objeto de la franquicia. Es decir, manifestar desde cuándo existes o si tienes o provienes de un tercero, bueno, pues ese tercero desde cuándo existe. Cuarto, nos menciona los derechos de propiedad intelectual que involucra la franquicia, como pues, derechos de autor, cuestiones de secretos industriales, patentes, marcas, una serie de cosas. Aquí particularmente la que es más indispensable porque realmente la ley, la única que nos pone como requisito de existencia, pues es la marca. Entonces, pudiera bastar con poner que tienes es una marca para que pudieras tener una circular de oferta de franquicias básica. Por otro lado, nos dice los pagos, es decir, montos y conceptos de pago que el franquiciatario debe cubrir al franquiciante. Es decir, de entrada tú tienes que decir cuáles son las cosas que vas a tener que pagar y pues tiene que venir especificado en qué momento, en qué tiempo. Digo, eso no lo dice la ley ni reglamento, pero ahorita vamos a ver un par de ejemplos de cómo se hace. Manifiesta también los tipos de asistencia técnica y servicio que el franquiciante debe de proporcionar al franquiciatario. Es decir, a partir de aquí se manifiesta qué puedes esperar del franquiciante en ese sentido. La territorialidad, la definición de la zona territorial de operación de la negociación que explote la franquicia. Entonces,
pues simplemente es decir cómo se dividen los territorios, si lo hacen por municipios, por estados, por regiones, por países. La circular en teoría debería de manifestar cómo es que se divide esta exclusividad, si es que existe. 8, el derecho del franquiciatario a conceder o no su franquicia a terceros, es decir, si tienes ese derecho y lo manifestarlo desde la COF. Y las obligaciones del franquiciatario respecto a la información de tipo confidencial que le proporciona el franquiciante, es decir, toda información desde aquí tienes que ir manifestando qué información que te voy a revelar, pues no tienes derecho a divulgarla, es decir, ya existe desde aquí un vínculo o desde aquí una advertencia en relación a no divulgar información que se va a ir presentando. Incluso la circular misma pudiera considerarse que pudiera ser una información confidencial, porque en ella podrían aparejarse alguna información financiera. 10, manifiesta en general las obligaciones y derechos que se deriven de la celebración del contrato de franquicia. ¿Va? Bastante simple. Pero si lo comparamos con lo que es el Franchise Disclosure Document de Estados Unidos, del Federal Trade Commission, pues vemos que nos quedamos muy cortos. Particularmente para Estados Unidos es importante hablar un poco similar al punto 1, es el franquiciante y cualquiera de sus predecesores o filiales o afiliados. Segundo, la experiencia comercial. Ahorita vamos a ver 2 documentos en ese sentido. Litigios. Eso es bien importante que lamentablemente no aparece en la COF, pero el advertir, oye, pues fíjate que si bien es cierto que estoy ofreciendo una franquicia, traigo unas demandas terribles que posiblemente puedan afectar la unidad de negocios aquí y en adelante, pues es importante saber, y si no te lo dicen, y si sucede, pues está complicado. Bancarrotas, es decir, si has estado en algún momento en bancarrotas, si has estado al borde de quebrar, o incluso si algunas de tus unidades de negocio no han librado esta curva, es importante manifestarlo. ¿Por qué? Pues porque si no, entonces estarías un poco metido en un negocio que ha estado constantemente teniendo bancarrotas o que sus unidades han tenido estos descalabros, y el no saberlo también parecería que es una información que si no se tiene de forma completa estaríamos tomando una negociación o un cierre pues sin información completa. La cuota inicial. Otros derechos, aquí sí la maneja con separaciones, incluso van a ver cómo se maneja, está súper interesante. La inversión inicial estimada, que también es algo súper importante que no aparece en la COF. Es decir, posiblemente tu negocio pueda, primero, las franquicias pueden tener diferentes tamaños. Es decir, supongamos en un restaurante, y lo vimos en la primera clase o la segunda clase, pues si yo tengo un restaurante puedo tener una unidad que a lo mejor sea de food court, o puedo tener un restaurante grande, o puedo tener un restaurante de 100 metros cuadrados. Entonces, si tú estás ofertando diferentes modelos de unidades de franquicias, pues habría que tener un estimado de cuánto más o menos te puedes gastar. ¿Por qué? Porque si eso no está claro, vas a entrar a un negocio en el cual no tienes certeza y mucha gente se avienta como el borras y a medio dice, ¿cuánto va a ser? Ah, pues más o menos, tú calculas 1,000,000. Y ya va 1,000,000 invertido y la verdad es que no han terminado ni siquiera de comprar la cocina. Entonces, es importante porque la diferencia es que en la circular de oferta de franquicia, pues sí te dice que tienes que tener información financiera, bla, 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 pero si se fijan, pues es muy, muy, muy limitado la información que nos pide y el detalle de la misma. Restricciones de fuentes de productos o servicios, es decir, qué puedes y qué no puedes consumir y de dónde tienes que comprar. Obligaciones del franquiciado, en este caso el franquiciatario. El financiamiento, si hay algún tipo de financiación, es decir, muchas veces cuando hay franquicias, hay un doble negocio para el franquiciante. ¿Por qué? Porque yo te puedo decir, mira, te vendo esta franquicia y a la vez hay entidades tan grandes que dicen, pues aparte, te voy a dar un crédito y voy a ganar de tus regalías y de la tasa. En Estados Unidos particularmente las tasas son bajas, pero pensar que en la tasa que tiene que ver con la inversión que te estoy dando, pues voy a tener también una ganancia financiera que pudiera llegar a ser atractivo para más de uno. Otro tema aquí puede llegar a ser la asistencia, publicidad, sistemas informáticos, capacitación del franquiciante, el territorio, que ese sí se menciona igual,
las marcas comerciales que incluye la franquicia. También aquí manifiesta específicamente patentes, derechos de autor e información de propiedad intelectual que exista como parte de la franquicia. Obligación de participar en la operación real del negocio. ¿Por qué? Porque muchas veces te dicen, no te preocupes, este negocio puede llegar a ser un negocio de inversión. ¿Por qué? Pues porque la operación es tan fácil y yo te capacito tan bien a la gente que tú selecciones o que seleccionemos de forma conjunta, que tú puedes llegar a tener solamente pues una inversión que te va a dar un porcentaje o un rendimiento estimado y que pues de alguna forma tú no tienes que operar de forma directa. Incluso me ha tocado ver, y algunos de los que están aquí no me dejan mentir, hay algunas franquicias donde tú puedes ofrecer este mismo método en el cual dices, oye, yo te cobro esta regalía más si quieres que yo te la opere, es decir, si tú no tienes tiempo, ni ganas, ni forma de operarlo, pues la matriz, es decir, la parte grande del negocio, se encarga porque ya tiene experiencia en ese negocio, porque ya lo hacemos de forma correcta y de que tú aprendas a que yo lo haga como es correcto, pues a lo mejor económicamente te va mejor. Pero hay negocios que no te permiten que lo haga un tercero. Incluso hay negocios que tu situación particular, quién eres tú y lo que le ofrece la marca, es vinculante. Es decir, hay restaurantes que requieren que el franquiciatario sea una persona que ha tenido experiencia en restaurantes de forma previa, porque la curva de aprendizaje es mucho menor. Entonces, podrán haber restricciones que en Estados Unidos se manifiestan y aquí no, respecto de quién puede llegar a tener esta cuestión de la posible operación. Otra de las cuestiones son restricciones sobre lo que el franquiciatario vende, renovación y terminación, transferencia y solución de controversias, figuras públicas, declaraciones de ejecución financiera, información sobre puntos de venta del franquiciado, estados financieros. Fíjense lo importante que es esto, estados financieros. Es decir, como parte de mi negocio te voy a revelar en la bueno, en este caso el Franchise Disclosure Document, los estados financieros reales de mis entidades de negocio. Entonces tú puedes ver de primera mano que ese negocio sí es un buen negocio, que el rendimiento que te están ofreciendo sí es un rendimiento real, que el dinero que puedes potencialmente ganar sí está. Y si alguna de estas cosas es mentira, allá no es como que, uy, me van a nulificar el contrato de franquicia. No, allá es fraude. Entonces, lamentablemente, mientras que en nuestro sistema no perfeccionen estas obligaciones en las cuales de entrada la persona que va a comprar una franquicia tenga información real, amplia y verídica acerca de lo que está comprando, pues entonces no habrá una seriedad, lamentablemente, en nuestro país para un crecimiento real en este sentido. No si tengan alguna duda respecto a esto, espero no lo tomen a mal. La intención es solamente compartir cuáles son estas cosas que pueden hacer o que de alguna forma son diferentes entre la legislación mexicana y la americana. Yo sí tengo una duda, Aldo. Sí, adelante, Rodolfo. Ok. Por ejemplo, antes de esa última lámina que estamos revisando, estábamos viendo más, enumerando cuáles eran algunos de los requisitos aquí en México, que de hecho salen también aquí, ¿no? Son los de la izquierda. Si los ves, exacto. Están enumerados. Sí. Esos puntos se mencionan en el contrato de franquicia o eso se va llevando por cuerdas separadas. No, es la circular de oferta de franquicia. O sea, esta información debe estar contenida y revelada por medio del documento que se llama circular de oferta de franquicia. Perfecto. O COF, ese es el acrónimo. Ok, perfecto. Ahora sí ya. Yo tengo una pregunta, Ricardo. Adelante, Marcelo. Mira, ¿a qué le atribuyes tú que aquí en México la diferencia que estamos ahorita viendo, la comparación, ¿a qué le atribuyes tú que en México no tengan esa cantidad de regulaciones o esa cantidad de fracciones, ¿verdad? Que deban de cumplir pues, para ofertar un poco más tu servicio, tu oferta? O sea, ¿a qué le atribuiríamos que en México no contamos con esos puntos que Estados Unidos maneja? Son dos cuestiones que son muy importantes. Y en la clase anterior, no me acuerdo si fue Daniela quien me dijo, ¿cómo es posible que no exista? Pues bueno, la entidad que regula y que verifica que la franquicia sí cumple con esto, en Estados Unidos se llama Federal Trade Commission.
Aquí en México, en teoría, la Secretaría de Economía a través del INPI es quien dirime controversias en relación a esta materia, pero no vigila. No hay nadie que vigile, es decir, no hay una entidad que esté revisando. Allá en Estados Unidos, incluso por estado, hay estados, no todos, pero hay muchos estados que tienes la obligación de registrar tu franquicia para que ellos vean y validen si tu franquicia realmente cumple para efectos de operar en ese estado. Entonces, pues hay una desobligación y a lo mejor los gremios o quienes deberían impulsar la seriedad en este tipo de cosas, pues probablemente también son los consultores que si entre más alta te pongan la vara, pues menos franquicias habría. Entonces, yo creo que es una cuestión un poco complicitaria entre quienes tienen el liderazgo nacional, porque en el momento que no se toman las cosas en serio por un beneficio personal, creo que así es, pues entonces hay más negocio para todos, ¿no? Yo creo que tiene que ver con eso, primero porque no hay una entidad que en Estados Unidos sí le existe, y segundo porque quienes podrían empujar o podrían velar porque esto se hiciera de mejor forma, pues realmente no les interesa. Si hubiera un conglomerado de franquiciatarios fraudeados que impulsaran una reforma así, seguramente la tendríamos, pero también hay bastante, pues sí, bastante, o sea, la gente es apática respecto a este tema. Ok, muchas gracias. De nada, Marcelo. ¿Hay alguna otra pregunta que les gustaría comentar respecto de esto? Bueno, continuamos entonces. Si no fuera poco, esta cuestión que pudiera llegar a ser absurda, en la página de franquicias.economia.gov.mx, diagonal solicitudes, diagonal files, bla, 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 esto aquí está, se los es para ustedes. La Secretaría de Economía nos pone a disposición un formato de ejemplo de circular de oferta de franquicias. Y lo vamos a revisar porque lamentablemente esto no es algo que yo me haya inventado o algo que yo haya encontrado, aunque parecería que no debería estar ahí, sino es algo que la propia Secretaría de Economía nos pone como un ejemplo de lo que debemos seguir, ¿va? Entonces, lo primero que encontramos es, bueno, pues circular de oferta de franquicia. El presente documento constituye información de la franquicia DAC, Doctor Auto y Casa, en delante DAC, Doctor Auto, que en su carácter de franquiciante y el cumplimiento de lo expuesto por el segundo párrafo del artículo 142 de la Ley de la Propiedad Industrial debe entregar futuros franquiciatarios antes de la firma del contrato la franquicia correspondiente. Y a partir de aquí empieza con una introducción de lo que hace este negocio. En este caso, franquicias, bla, bla, bla. En los términos del presente documento, una franquicia que puede operar establecimientos, bla, bla, dentro del área geográfica definida en los Estados Unidos mexicanos mediante la propiedad directa. La franquicia se oferta e incluye licencia de uso de marca, DAC, Doctor Auto y Casa, y de todas aquellas involucradas en la operación de unidad franquiciada, así como la tecnología y conocimientos necesarios para dicha unidad. Bueno, esto, acordemos que todo es hipotético, seguramente no existe esto, pero solamente es un ejemplo. Y bueno, pues dice que es una empresa privada, que hoy en día es uno de los formatos más de negocios más seguros y exitosos en México. Y bueno, pues de alguna forma están posicionados en el mercado, tienen experiencia que se traduce en metodología y know-how eficientes, estrategias económicas, bla, 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 ¿no? Hasta aquí no nos han dicho absolutamente nada, pero bueno, continuamos con este ejemplo. Y obviamente, pues bueno, la introducción es una introducción y sigue con el contenido, que es en teoría un espejo o lo que acabamos de platicar que debería de tener. Entonces, el franquiciante, antecedentes históricos, descripción de la franquicia, derechos, veremos cada uno en particular. Y lo primero es el franquiciante, ¿no? Y vean, o sea, lo que les quiero decir es, para bien o para mal, para bien si ustedes no quieren poner tantos requisitos y quieren cumplir de forma, pues, ¿cómo decirlo? De forma sencilla esta práctica, este requisito, pues bueno, aquí dice franquicia DAC, comenzada como idea y concepto por Daniel Eduardo Cruz Ramos, persona física con actividad empresarial, su domicilio,
su RFC, su teléfono y un breve resumen de la persona, ¿no? Cuenta experiencia como emprendedor, comercio internacional y docente, impartió en el TEC de Monterrey, bla, bla, bla. Después habla de los antecedentes del franquiciante, que en este caso, pues se fijan, son 3 párrafos, no es nada que sea demasiado importante. Descripción de la franquicia, en este caso, y eso sí lo vamos a leer, dice que la descripción, si se fijan, es un párrafo, como les mencionaba, DAC. Tenemos un excelente esquema de servicios de reparación, remodelación, mantenimiento, auxilio, conservación residencial, comercios y oficinas, además auxiliar en servicios de asistencia para autos con calidad profesional garantizada, que ofrece soluciones completas, resolviendo muchas de las reparaciones y remodelaciones de la vivienda y autos que requieran nuestros clientes. O sea, realmente un párrafo se me hace demasiado para lo que quiso decir, ¿no? Y bueno, pues dice remodelación, reparación y asistencia de casas, y empieza a describir sus servicios, que en este caso es electricidad, fontanería, aquí menciona pintura, impermeabilización, herrería, bla, 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 ¿no? Entre otros, y también dice que da asistencia de autos, y entre otros también dice que tienen que su lema es servicio que da confianza. Y bueno, entre más franquicias seamos en el país, somos más interesantes para proveedores nuestros, por ejemplo, bla, 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 ¿no? Realmente esto y nada es muy similar. Después vemos misión y visión, que desde el año 2008 brindan servicio garantizado, bla, 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 nada importante. Después dicen que forman parte, son de la miembro de la Asociación Mexicana de Franquicias. Realmente eso no tiene ningún mérito, o sea, cualquiera puede pagar y pertenecer. Valores, y bueno, pues además ponen a disposición estrategias, técnicas, tecnologías comerciales, o sea, realmente paja. ¿Qué más? Derechos de propiedad intelectual, perdón, industrial, que involucra la franquicia, y en este caso menciona la marca, en este caso expediente y registro, la marca como tal, montos y conceptos de pago, esta parte ya se pone interesante, la cuota inicial que debe de franquicia unitaria, el franquiciatario deberá de pagar la cuota única inicial de franquicia unitaria por cada establecimiento para que se desarrolle en su territorio, se desarrolle en su territorio. La cuota de franquicia inicial unitaria compensa una franquicia, bla, 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 y aquí nos pone lo que consideran como las cuotas, ¿no? Cuota de franquicia son 100,000 pesos masiva, equipo y herramienta de trabajo son 80,000 pesos, total 180, ¿no? Y menciona que 40,000 para apartar tu ciudad y 60,000 durante la capacitación y una recuperación de inversión aproximada de 18 meses. Eso quiere decir que, pues, vas a ganar más o menos de utilidad 10,000 pesos mensuales en negociación. Equipo de trabajo y herramientas, vehículos de su preferencia, de preferencia una pick-up. Aparte tienes que considerar tener una pick-up para esto, según él cuesta 50,000 pesos. Publicidad, arranque de negocios son 20,000 pesos, teléfono y otros gastos 10,000. Es decir, aparte de los 180,000 pesos que tienes que invertir, deberás de hacer una inversión adicional de aproximadamente 80,000 pesos. Te menciona cuáles son los gastos fijos. Realmente como planeación financiera esto es muy eficiente. Y te menciona todo lo que tiene que ver con los documentos de capacitación entregadas, el contrato de franquicia, contrato de confidencialidad de territorio, plan de negocios, contrato de empleado, manual de recursos humanos, manual de servicio al cliente, manual de mercadotecnia, manual de marca. Realmente, ok, va. Tipos de asistencia técnica. Dice aquí que las obligaciones del proporcionar el siguiente apoyo. Primero, pues aprobaremos o no el sitio que usted haya elegido para la franquicia. Simplemente es decir, si no te va a dejar ponerte donde quieras poner. Le apoyaremos con el entrenamiento y o capacitación inicial y le proporcionaremos una copia del manual general de operaciones. Obligaciones post, esto es preapertura, pero también hay obligaciones post apertura. Esta parte sí es medianamente interesante.
les daremos vía comunicación electrónica o telefónica asistencia continua respecto al sistema, incluyendo la mejora de cambios. Nos esforzaremos por proporcionarle un entrenamiento especial, realizaremos inspecciones, mantendremos un programa general de capacitación continua y administraremos conjuntamente la publicidad. Ventajas, pues bueno, ya no voy a meterme en este tema, no tiene mucho sentido. Información muy interesante respecto a nosotros, da igual. Entrenamiento, aquí te dice qué tipo de entrenamiento proporcionará. Y la definición de zona territorial. Esto sí es importante porque a partir de aquí, imagínense lo que puede llegar a ser, o sea, sobre todo si ustedes quieren comprar una franquicia, pues esta información podrá ser vital. Y digo, o sea, les leo tal cual. La ubicación de la nueva franquicia debe estar de acuerdo a nuestros guías de consultoría y con los requisitos para la selección del lugar de casa o de oficina, y todo quedará sujeto a nuestra aprobación. Usted debe de proporcionar toda la información sobre la casa y sobre el lugar propuesto. Recomendamos una distancia no menor de 3 kilómetros de distancia entre franquicias. Entonces, como si fuera poco, tienes que pagar 180,000 pesos para que puedas hacer chambitas, y te dan una restricción de no más de 3 kilómetros como radio entre franquicia y franquicia. Es decir, ni siquiera es el radio, porque dicen que entre una y otra tiene que haber 3 kilómetros, por lo cual van a compartir un radio aproximadamente de 1.5 kilómetros si no es que te va bien. Entonces, hay que tener cuidado con eso, porque pues si el negocio no es un gran negocio y aparte de dividirlo con un tercero, pues esto pudiera ser un factor donde pudiera haber una canibalización entre los mismos franquicias de la misma marca. Yo personalmente creo que sobre todo para el tema de definición territorial, no debe existir, o sea, no debe existir un tema como estos, más bien habrá que hacer un análisis respecto de la zona antes de imponer una condición de territorialidad. Pero bueno, eso es una recomendación propia. Derecho del franquiciatario a conceder o no sus franquicias. En este caso menciona que a sus franquiciatarios de promover en el esquema de número de habitantes de ciudad por medio del 10% de comisión de apertura de nuevas franquicias. Es decir, si me traes un nuevo cliente, yo te doy una comisión del 10% de lo que me pagan. Obligaciones del franquiciatario respecto a la información. Y bueno, aquí dicen todas las cosas que deben de ser. Siempre tratar los manuales y la información identificada como confidencial. Tomar las medidas necesarias para que sus empleados cumplan con obligaciones de confidencialidad. Y luego menciona aquí que igual otra cuestión de confidencialidad. O sea, realmente, digo, como si algo de hacer chambitas fuera realmente confidencial. Yo no sé dónde está la confidencialidad ahí, pero bueno. Es algo que la Secretaría de Economía nos recomienda seguir. Y bueno, pues obligaciones generales del franquiciatario. En este caso, las obligaciones que debe seguir la persona que compra la franquicia: utilizar instalaciones, imagen de la franquicia debidamente en operación, bla, bla, bla. No me voy a meter mucho en detalle porque estamos por coraje. ¿Alguna duda respecto a esto? Aquí ya se firma de recibido. En teoría, debe de mencionar nombre, firma y la fecha, porque la propia ley menciona que no podrá firmarse o que no deberá firmarse el contrato de franquicia sino 30 días después de haberse recibido este documento. En teoría, se supone que es para que se lea de forma adecuada, se analice, se piense, pero bueno, la realidad es que cuando se firma el contrato de franquicia, dicen, también firma por favor. Entonces, nada más lo prefechan y ya, tú firmas muy contento todos los documentos que te dan porque estás muy emocionado. Normalmente no sucede esto de los 30 días. ¿Dudas? Yo tengo una, Ricardo. Sí, adelante, Marcelo. Ok, bueno, este documento que nos estás mostrando es como si fuera un documento maestro, no es un contrato. Es una circular de oferta de franquicia. Circular oferta de franquicia, así es como lleva el nombre, ¿verdad? Circular de oferta de franquicia, así es. Okay. Hace ratito mencionaste, a lo mejor no puse la atención, no te escuché bien. Ajá. Pero bien establecido desde luego en la ley de propiedad intelectual, ¿dónde me dijiste que viene regulado? Sí. Ok, ahí viene más atrás, ¿verdad? O sea, en el video al inicio viene, ¿verdad? Sí, así es. Hoy por hoy está en la Ley Federal de la Protección a la Propiedad Industrial
y en el reglamento especifica punto por punto lo que debe tener. Lo que les comento, o mi complaint ante todo esto, es que lamentablemente parecería que es muy corto, es decir, si vas a hacer una inversión tan importante, parecería que estas disposiciones tan generales, tan abiertas, tan sin requerimientos, pues no corresponden a la seriedad que debe tener ese tipo de cosas. Pero es solamente una opinión personal. Ese documento se entrega al futuro, al interesado. Sí, es correcto. Se supone que cuando hay un proceso, incluso digamos que me voy a brincar un poquito esto, porque les iba a poner ejemplo de otro, pero se supone que cuando este es el proceso de otorgamiento de franquicia convencional, o sea, quiero que lo vean dentro de pues sí, dentro de un espectro completo, ¿no? Llegaremos a esa clase en particular, pero quiero que lo vean desde ahorita. El interesado normalmente dice, oye, ya sea por correo, por teléfono, por Facebook, por cualquiera de los medios, busca, en este caso, a la franquicia o a la empresa que está franquiciando. Y le dice, oye, fíjate que yo quiero tu franquicia. Ah, buenísimo. Primero existe una conversación donde generalmente la persona que quiere comprar la franquicia genera sus dudas básicas, ¿no? Como si fueras a comprar un coche, imagínate que es lo mismo, pero ellos van a comprar una franquicia. Oye, ¿y como cuánto vendes al mes? No, pues tanto. Ah, oye, ¿y cuántas tienen? No, pues tenemos 50 unidades en el país. Ah, no, muy bien. Oye, y todas las dudas que puedan llegar a plantear, las hacen de forma inicial y generalmente, no todos, pero generalmente hay unos que son muy abiertos y te dicen, mira, incluso si tienes más dudas, revisa nuestro brochure de franquicia que está en este PDF o está en esta página de internet o revisa esta información. Bueno, no todas, hay muchas franquicias que sienten como mucha necesidad de cubrir su información porque sienten que les van a robar la información. Lamento decirles que cuando tienes competencia, digamos que te la van a robar de todas formas, aunque la protejas mucho, porque no sabes de toda la gente que te pregunta cuántos de verdad tienen la fina intención de sí comprarte la franquicia y cuántos solo te están investigando, ¿va? Entonces, por lo general se da esta información inicial para que la persona sobre un brochure, sobre un documento informativo, pues revise todos los beneficios que la franquicia tiene. Por lo general es un documento muy colorido, promocional, muy de venta. Es una información realmente de venta. Y algunas franquicias, no todas, pueden poner a disposición un cuestionario para saber, pues, con quién están hablando. Es decir, qué edad tienes, a qué te dedicas, qué profesión tienes, más o menos si tienes o no tienes para invertir, cualquier cantidad de cuestiones que puedan generar. A partir de esto, digamos que es un pequeño filtro que se va dando. Y ¿sabes qué? En este lado dice, oye, ¿sabes qué? Sí me interesa. Ok, va, pues mándame este cuestionario, ponme estas referencias, bla, bla, bla. Y en ese momento la franquicia puede confirmar el interés, decir, ay, ¿sabes qué? Este cuate, pues sí está interesado porque sí me mandó la información, revisó todo bien, ok. A partir de este momento, muchas veces valoran el perfil. ¿Por qué? Porque hay algunas franquicias que son más piquis que otras y dicen, no, ¿sabes qué? Necesitamos a alguien que sea con estas características, si no, pues no nos interesa, ¿no? O a lo mejor dice, ¿sabes qué? Pues creo que no me conviene seguirle dando información porque ya me caché que es de la competencia y ya no le quiero dar información. ¿Por qué? Porque lo que sigue, digamos que va a ser información mucho más complicada, ¿no? Después, por lo general lo que piden es tener una entrevista, es decir, oye, ¿sabes qué? Quiero hablar contigo porque si estás interesado en mi franquicia, pues vamos platicando acerca de las dudas que tienes, un poquito más formales, y en ocasiones le pide firmar una confidencialidad porque lo que sigue es información en teoría de mucho más interés, de mucha más importancia del negocio y obviamente la gente que va a invertir te va a empezar a pedir información más importante, más trascendente. En algunas ocasiones, bueno, pues se requiere que envíen información como identificaciones, estados de cuenta, bla, bla, bla. Es decir, se solicitan comprobantes y en ocasiones, de forma posterior, esto es la parte de la COF,
puede estar o no ligada con estados financieros, si es que se llegan a querer entregar. No necesariamente es así. Se supone que este es como el paso o es el paso a paso normal de un otorgamiento de franquicia y más o menos estas son las semanas que te llevan toda esta etapa de conquista romántica entre el franquiciante y el franquiciatario, ¿va? Al final, si todo esto sale bien y realmente hay interés y hay los montos de inversión y está todo, pues bueno, va la parte de la firma del contrato y ahora sí se echa a andar lo que tiene que ver con esta parte de la construcción de la nueva unidad de negocio. Muy bien. Ok. ¿Queda un poco más claro de dónde viene cada cosa? Sí, no, definitivo, digo, ya te hice que te adelantaras un poquito, pero No, está bien. Es justamente lo no, que... son dudas que desde luego tienen que generarse, ¿no? Sí, perfecto. Comentarse. Pero no, muchas gracias. Muy bien, ahí vamos, avanzando. Perfecto. ¿Alguien tiene otra duda respecto a este tema? ¿O otro que tenga que ver con la circular de oferta de franquicia? Bueno, otro ejemplo que tenemos lo vamos a ver muy rápido, porque tampoco no es... trabajamos con Freiche. Freiche es una empresa que tiene muchas franquicias, tiene alrededor de 350 franquicias a nivel nacional. Y bueno, pues realmente esto es algo que nosotros hicimos junto con ellos. Simplemente es darle un poquito más la introducción, antecedentes históricos, perspectiva actual. En este caso, pues dónde se quiere, cuál es el crecimiento que se busca tener en el tiempo futuro, quién es el franquiciante, qué es la franquicia que tiene el modelo de negocio, cuál es el concepto del modelo de negocio, necesidades mercadológicas que tiene este negocio en particular. Es decir, posiblemente este documento pueda llegar a ser más amplio que lo que vimos de forma anterior. Es decir, ya está en el derecho de cada quien. ¿Por qué? Porque nos guste o no, no deja de ser un documento de preventa. Es decir, este documento, si bien es cierto, es un documento legal, porque tiene requerimientos mínimos de existencia, pudiera llegar a ser un documento que te ayude a cerrar esta venta. Es decir, que te ayude a terminar de dar esa certeza, esa seguridad que el cliente o el franquiciatario que te está buscando quiere tener. Entonces, veámoslo por un lado como algo que debe de apegarse a la verdad y que es necesario que lo entiendan, pero de la misma forma tiene que ser un documento que te ayude a convencer al cliente de lo que está buscando, ¿va? Contraprestaciones económicas, todo lo que tiene que ver con los conceptos que tienen que ver con la inversión de un modelo de franquicia de esta naturaleza, lo que es la asistencia técnica que se tiene que tener, es decir, que se entrega con este tipo de proyectos, las obligaciones que tiene en este caso el franquiciatario, que son muchas, la vigencia y la renovación, la cesión de los derechos, la terminación del contrato, y bueno, en este caso habría una firma que de alguna forma justificaría la fecha que se entregó, ¿no? Entonces, son dos modelos de circular de oferta diferente. Eso es lo que la ley nos pide el día de hoy y hasta el día de hoy no ha cambiado. Probablemente cuando se emita el nuevo reglamento, y esto cabe mencionarlo, puedan llegar a crecer el número de obligaciones que debe de contener este circular de oferta de franquicias. ¿Por qué? Porque les menciono de nueva cuenta, la ley cambió, el reglamento aún no ha cambiado, pero está en proceso de cambiar, por lo cual estos requerimientos que conocemos hoy en día potencialmente pueden ser más amplios de aquí a unos meses. ¿Hasta aquí todos claros? Vamos a revisar, vamos a cambiar de pantalla porque vamos a ver un Franchise Disclosure Document por ejemplo, en este caso es de Hilton, para ver un poco las pequeñas grandes diferencias que existen entre un documento y otro, ¿va? ¿Se ve la pantalla en blanco? ¿Se ve la pantalla de Franchise Disclosure Document? Sí se ve. Ok, gracias. Para empezar, este documento tiene alrededor de, déjenme, tiene alrededor de 300 páginas, ¿no? Es un documento muy diferente. Y bueno,
Desde aquí se pueden dar cuenta del nivel de formalidad que tiene uno con otro. Y bueno, pues son ejemplos y son cosas que posiblemente puedan ustedes usar en caso de que quieran ustedes mismos elevar el nivel de su negocio o pensar en crecer de forma internacional, pues sería un mínimo indispensable pensar que tenemos que estar a la altura de generar documentos como estos. Obviamente, el Hilton es una cadena enorme que detrás puede tener un equipo enorme también de gente preparando este tipo de documentos, pero si se fijan, pues es muy diferente, ¿no? Aquí viene el Business Experience, quién es el CEO de la empresa, quién es el CFO de la empresa, prácticamente es el director de toda la gente que está en la compañía. Habla acerca de los juicios, es decir, qué juicios tienen en contra de terceros, que no es nomás uno, son varios. Bankruptcy, en este caso, pues dicen que no se ha, que no se ha revelado nada respecto a esto. Los pagos iniciales, vean qué claro es. En este caso, dicen tipo de, en este caso, contraprestación, la cantidad, cuándo se debe pagar y, en este caso, una relación, un vínculo en relación a dónde se encuentran algunos detalles acerca de esto, ¿no? Entonces, en este caso, el franchise application, change of ownership, es decir, empieza a contemplar cualquiera de las cosas que pueden llegar a pasar durante la relación. ¿Por qué? Porque a lo mejor durante mi etapa de franquicia yo te digo, ¿y sabes qué? Fíjate que esta esquina donde me puse no me está funcionando. Me quiero cambiar. Ah, pues va. Pero para la matriz, es decir, para la operadora de franquicias, pues eso conlleva pues un gasto operativo porque tienes que evaluar nuevas ubicaciones. Si tú no lo pones en el contrato ni en la circular de oferta, pues entonces pudieras pedirlo nada más así. Y hay cosas que de alguna forma conllevan un gasto, ¿no? Entonces aquí de alguna forma vienen absolutamente todas las posibilidades y cuestiones que pueden llegar a poner. Es decir, aquí se los dejo si lo quieren examinar. Otros costos, otros fees. Me voy muy rápido. Esto también está súper interesante, cómo ponen ellos este es un ejemplo que agarramos al azar, porque si buscan Franchise Disclosure Document, realmente se van a encontrar que los documentos a lo mejor no son de 300 páginas, pero son de 150. O sea, realmente se meten muy a detalle a poder analizar todo, ¿no? Entonces aquí pues mencionan cuál es el fee inicial estimado que tienes que tener, por ejemplo, en este caso, 300 cuartos, ¿no? Seguramente habrá con menos cuartos y habrá variedades, pero aquí nos dices exactamente qué se te va el dinero. Bueno, obligaciones del franquiciatario, del franquiciante, financiamiento, etc., ¿no? Esto se los pongo a su disposición. Seguramente les podría llegar a dar ideas de lo que pueden hacer si su interés es levantar un poquito la vara. Y bueno, pues de alguna forma aquí los exhibits, que son los anexos, empiezan a tener algunas cuestiones dedicadas al tema. No me voy a meter demasiado. Solamente quería que vieran una comparación directa a lo que existe en otros lugares. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? Todo bien. Gracias. Bueno, pasamos a un segundo tema que para mí es muy importante que ustedes reconozcan, porque de alguna manera quienes empiezan en este tema de franquicias no tienen un panorama general, un panorama completo de las cosas que van a ser más sencillas en el momento que empiecen a operar. Y es importante que hay una estructuración legal de alguna forma diferente a la que se ha pensado o a lo que se tiene conceptualizado de forma original. Normalmente cuando me toca ver franquicias, me toca ver mucho eso. Es decir, el franquiciante, ya sea una persona física o una persona moral, es decir, una sociedad o una persona física, le licencian de forma directa al franquiciatario, obviamente, la franquicia como tal, ¿no? Y esto, la verdad es que no es lo correcto. Es decir,
no es algo que funcione a la larga porque empieza a pues complicar muchísimo cuestiones de operación, cuestiones de administración y cuestiones de orden. ¿Qué es lo recomendable entonces? Pues bueno, lo recomendable es tener una operadora de franquicias, que es una sociedad o es una empresa que es una parte relacionada, es decir, que forma parte, que tú la constituyes, que es tuya, es decir, no es que le vas a ceder a un tercero la operación de esas franquicias, sino que tú estás formando un ente intermedio que va a tener la operatividad completa de este negocio. Y ahorita les voy a explicar por qué. Entonces, lo que se recomienda es, primero, que haya este vínculo. Ahora, otro tema importante. No es que sea una cuestión obligatoria o que sea algo mandatorio, sino que se ve muy mal o se ve de muy poco profesionalismo que se hagan las cosas a través de una persona física. Es decir, no sé si ustedes tengan ese mismo sentimiento, pero realmente da un poco la impresión de que la estructura que te está franquiciando es una estructura débil, es una estructura primaria o básica. Entonces, yo les recomiendo que sí contemplen, si no lo tienen hecho, para efectos de una franquicia, que lo hagan a través de una sociedad que tenga como objeto único el hecho de satisfacer las necesidades que tienen que ver con las operaciones de franquicias, ¿va? No está caro, no está complicado y sí que les dará toda la pues, estructura necesaria para poder dar esa seriedad que se requiere, por un lado, y también por el otro, pues que tengan una administración separada. Ahora, esta operadora de franquicias deberá de tener flujos económicos propios, deberá tener un objeto diferente. ¿Por qué? Porque si yo tengo una hamburguesería, pues mi objeto o mi actividad preponderante es vender hamburguesas. Eso es a lo que yo me dedico. En cambio, la operadora de franquicias, esta sociedad intermedia, tendrá que tener por fuerza una operación, un objeto que esté vinculado a la operación, a la venta de licencias, a la comercialización, ¿saben? Hay una operación que se le conoce como B2B, es decir, tu cliente no es el cliente que normalmente le sueles dar el servicio, sino tu cliente en ese momento se convierte en otra unidad de negocio a la que le estás prestando servicio. Es decir, todo lo que tiene que ver con la actividad y la deducibilidad y cuestiones contables inclusive, cambian del todo. Es decir, la operación que vas a tener nueva es una operación completamente diferente, que también requerirá una organización diferente. Es decir, tienes que pensar en que es un equipo nuevo. Es decir, esta unidad de negocio se tiene que convertir en una unidad, si bien es cierto, no independiente, porque requiere independencia, pero sí tiene que tener KPIs, Key Performance Indicators, o indicadores diferentes a los que tiene el negocio convencional. Tiene que también tener personal diferente, metas diferentes y contabilidad diferente. Es decir, tiene que ser una empresa intermedia que le preste servicio a la que es, de alguna forma, la que originó todo este negocio. ¿Se entiende lo que les comento? ¿O hay alguna duda? A ver. Sí, adelante. Adelante, por ahí hay un compañero primero. Dice, la operadora de franquicias aplicaría también para pequeñas marcas, ejemplo, la Michoacana. Sí, la verdad es que sí. A ver, no discriminemos entre pequeñas marcas y grandes marcas. Lo que hace pequeño o grande un negocio no es el modelo de negocio por sí mismo, sino es el enfoque que el empresario le quiera dar a ese negocio. Es decir, si yo estoy pensando en que la Michoacana, por ser una venta de paletas, pudiera llegar a ser un negocio chico, pues veamos a empresas como Paleterías Manhattan, que tienen decenas de paleterías. Es decir, no porque un modelo de negocio sea un modelo de negocio que a lo mejor nosotros veamos que es de una escala menor, quiere decir que así lo va a hacer. Es decir, tiene mucho que ver con la estrategia, con el negocio y la percepción de negocio general que pueda llegar a tener el negocio mismo. Si no tenemos una gestión independiente, un líder de negocio independiente en la parte de franquicias, difícilmente crecerá la unidad de negocios por medio de franquicias. Entonces, yo he visto negocios que por parecer, o sea,
el que parezca chico no quiere decir que tenga que ser chico, al revés, potencialmente podrá tener una cantidad de unidades de negocio mucho más importantes que una empresa que consideramos grande. Es decir, tendrá mucho que ver con una estrategia y un crecimiento que es un grupo, digamos que es un grupo élite que se dedica a crear nuevas unidades de negocio para ti, que tiene una dirección de solamente generar nuevas unidades de negocio y que está completamente focalizada a tener más unidades de negocio. Que si no se ve así, el que tengamos nuevas unidades de negocio será resultado de la casualidad o de la suerte. Entonces, digamos que el tamaño del modelo de negocio no tiene que ver para nada con el potencial que este negocio podrá tener en el corto, mediano o largo plazo de tener 5, 10, 15 o 200 unidades a nivel nacional. Dice, ¿cuál sería un ejemplo de una operadora de franquicias para entender un poco más? Gracias de antemano. Bueno, ahorita voy a platicar. No es que tenga una en particular. He convivido mucho con esto y ahorita les voy a decir cómo se forma en la parte de organigrama una estructura de operadora de franquicias como para verlo. Es obvio y resulta muy obvio y que quiero que lo vean así, que si tú quieres franquiciar de un día para otro no puedes hacer una inversión tan grande de decir, ya, vamos poniendo una operadora de franquicias, porque no. Probablemente tienes que empezar con un equipo pequeño, a lo mejor un director general de franquicias y una persona en ventas. ¿Por qué? Pues porque si no hay ventas, pues no de nada va a servir. Tienes que empezar, pero poco a poco irá creciendo esta unidad y hay necesidades que vamos a ver dentro de la clase que tienen que ver con el proceso de otorgamiento de franquicia. Ya vimos un poquito de qué trata, pero una vez que la franquicia se otorga, digamos que la chamba que va a generar esta unidad de negocios, porque es una unidad de negocios especializada. O sea, lo que les quiero decir es que el negocio de franquicias es un negocio totalmente diferente al que están acostumbrados a hacer. Y si no se conceptualiza de esta forma, la realidad es que no estás destinado a que te vaya bien. Es decir, las franquicias deben ser por sí misma una unidad de negocio separada al negocio mismo. Separada en contabilidad, separada en objetivos, separada en todos. Y al final el negocio mismo tendrá, si puede, dar asistencia de venta de productos, pero si no, habrá que reconocer las necesidades que vienen en correspondencia a este tipo de proyectos. ¿Se entiende lo que estoy platicando un poquito? ¿Hay alguna duda? ¿Alguien que quiera? Sí. A ver, yo sí tenía unas dudas. Sí. A ver, bueno, lo que estás recomendando es o sea, crear una operadora de franquicias, o sea, constituirla como una sociedad anónima. ¿Sociedad anónima puede ser, sí? Bueno, porque no es, o sea, iniciar creando una operadora de franquicias mediante el régimen ese, pues es un poquito más, vaya, le tienes que pensar en crear algo así. ¿Por qué? O sea, digo, empezarías primero como persona física, pero es lo que no estás recomendando tú, ¿verdad? Por la cuestión de que pues, tú inicias trabajando con la oferta de franquicias o que estructurando todo, o sea, haciendo todo lo que es la labor, Ajá. pero empiezas como persona física y posteriormente constituyes una sociedad. Vamos pensando un ejemplo, ¿no? Vamos pensando que Paco es un taquero, ¿no? Y Sí. Paco como taquero empezó él solo, inclusive se metió en un régimen de tributación inicial, empezó, a lo mejor primero no pagaba impuestos, luego ya vio que le llegaba mucho efectivo y ya no sabía qué hacer con él, entonces le dijeron, no, pues tienes que incorporarte, paga tus impuestos. Paco estuvo trabajando como RIF durante 3, 4 años, pero Paco de pronto dijo, no, pues vamos empezando, vamos poniendo un segundo negocio. Va, tiene una segunda unidad. De pronto se vuelve muy complicada la operación y todo está en nombre de Paco. Y Paco dice, ¿sabes qué? Quiero meter a mi hijo al negocio, o quiero meter a mi primo, o ¿sabes qué? Me están ofreciendo poner otras 2 taquerías, si me asocio con alguien. Y ya ponen Tacos Paco SASB. En ese momento, digamos que es como se va escalando de una cosa a otra. Después le piden franquicias. Y yo lo que les digo es, ya sea que Paco solo o que por medio de es decir, si ya tenían una persona moral,
yo lo que les digo es no franquicien de forma directa, porque inclusive su propia sociedad o su propio régimen personal no está hecho para hacer franquicia. Es decir, son actividades completamente diferentes a las que nos vamos a enfrentar en el momento que empecemos esta operación. ¿Sí me explico? O sea, vamos a entrar a un negocio totalmente diferente, porque Paco vende tacos y Paco compra limones y compra carne y compra tortillas y él deduce eso, pero también él vende tacos y él pues factura eso, ¿no? Supongamos que haga eventos, lo que sea. En este punto, cuando ya hay una operación de franquicias, Paco podrá comprar de forma masificada los mismos insumos o podrá no hacerlo, es decir, podrá realmente nomás cobrar, en este caso, regalías, podrá cobrar, ¿sabes? El negocio se vuelve otro porque se vuelve un negocio de regalías, de cuotas, de servicio, de asistencia, de tener que pagar, en vez de estar pagando cuestiones como insumos, a lo mejor va a estar teniendo que pagar cuestiones como consultores, cuestiones como visitas, inspección, es decir, se vuelve un negocio diferente y necesito que lo entiendan así desde el principio. No importa que empiecen con una persona esta unidad diferente, pero tiene que ser una unidad, es decir, es como una inversión que están haciendo en un negocio diferente. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. No, y bueno, ya estoy entendiendo un poco más y quiero también pensar que, por ejemplo, inicias la operadora de franquicias, pero no nada más puedes franquiciar lo que es tu negocio, o sea, puedes empezar a crear esa misma operadora de buscar más clientes a quien franquiciarles, o sea, a quien crearles. No necesariamente, no necesariamente, porque esa empresa es una empresa que está dedicada a darle servicio a tu empresa dueña de todos los activos, a la empresa que es la que originó ese negocio. Es decir, la operadora de franquicia está única y exclusivamente dedicada a servir al negocio al que le debe su vida, por así decirlo. No sé si me explico. A lo mejor se escucha muy romántico, pero así se debe de conceptualizar. Ok, entonces sí, estoy entendiendo. Entonces lo estamos viendo desde la perspectiva de tu propio negocio. Ajá. Y crear la operadora para que pueda uno desarrollar y operar la franquicia de tu negocio. Así es. Totalmente separado con regímenes, desde luego, con objetos distintos. Exactamente. Pero en el caso del otro, la otra vertiente, yo quiero ser consultor, por ejemplo, yo quiero ser consultor y quiero dar consultorías para cómo establecer franquicias de otras empresas. Correcto. El régimen de sociedad anónima pudiera ser la mejor opción igual. Si quieres ser consultor de servicios, puedes ofrecer servicios a través de una sociedad civil o tú en lo personal. Esa parte no hay. Son cosas diferentes, no tiene que ver. O sea, estamos hablando de la operación de las franquicias del negocio hacia terceros. No sé si me explico. Sí, sí, sí. ¿Sí? Ok. Sí. O sea, lo especializas, o sea, nada más para ese objeto, ¿no? De la venta, del establecimiento. Ok. Gracias, Marcelo. ¿Alguien tiene duda respecto a este tema en particular? Quiero que quede como muy claro por qué hay que hacer esta inversión y por qué es tan importante. Cuando no se hace de esta forma, realmente me ha pasado varias veces que llegas y hay un desorden mayor. ¿Por qué? Porque se involucraron gente de la operación actual para operar franquicias, porque no son eficientes, porque no tienen indicadores específicos, porque la facturación es un desmadre, están metidas cosas con cosas, no es claro. Es decir, hay que considerar la unidad de franquicias, es decir, de crecimiento de negocios, como una unidad separada e independiente de nuestra propia unidad de negocios que le da vida. Es decir, tenemos que separarlo del todo. ¿Por qué? Porque el negocio original es un B2C, es decir, un business to customer que está dedicada a prestar servicios al consumidor en general, y el B2B es una sociedad o es una empresa que está dedicada a prestar servicios, en este caso, a quien va a ser tu franquiciatario,
que es una unidad de negocio. Es decir, tu cliente va a ser un cliente completamente diferente. Y un cliente difícil, es un cliente que requiere atención personalizada, que está haciendo inversiones mucho más altas que la que está haciendo tu consumidor normal, que requiere esa cercanía, ese papacho, que es una relación, digamos, que mucho más consolidada, porque al final uno depende del otro. Entonces, también es importante que se vea desde esa naturaleza. Este es un ejemplo de una estructura de área de franquicias, de una franquicia consolidada. Tenemos al que puede ser el gerente o director de franquicias, que es una persona que será como el CEO de la unidad de franquicias. Por lo general, por un lado hay un jefe de comercialización, que es la persona o es el director de comercialización que está todo el tiempo. Digamos que en el tema de franquicias, cuando ya hay una unidad de crecimiento que está realmente consolidándose, pensemos que hay como dos frentes. Por un lado es el frente que está dedicado a generar más franquicias, que su meta es vender, prospectar, y que tiene como final última que la meta sea crecer. Es decir, que cada año haya 2 franquicias más, 3 franquicias más, 3, 4 franquicias más, es decir, que se estén generando nuevas unidades de negocio y generalmente podrá haber un comercial junior y una persona de expansión, que puede ser la persona que lleve esa logística de decir, oye, pues lánzate, en Guerrero dicen que quieren una franquicia, pues vete y consulta y toma la entrevista, oye, ya dieron un anticipo, revisa qué lugar sea el indicado, checa la entrevista a la persona, es decir, empiezan a tener, sobre todo cuando son negocios grandes, hay negocios que reciben 500 solicitudes de franquicias al mes, entonces procesar esas solicitudes, revisar cuáles sí tienen interés, hablar con la gente, es un trabajo muy importante y que también requiere de mucho colmillo. Y por otro lado tienes un área de control, porque una cosa es vender, que está muy bien, pero otra cosa es el día a día que te consume de estar teniendo que, oye, que fulano tal pidió tal cosa, no le ha llegado, oye, ¿dónde está? No, a ver, que fulano tal, que tiene 2 días que no le ha llegado tal cosa, a ver, revisa, no sé qué, oye, la asistencia técnica es que la franquicia de Culiacán nos dicen que tienen este problema, a ver, háblale a fulano de tal, que es el especialista tal cosa, o sea, se vuelve pues piensen como en un controlador de aviones, es decir, tienes que estar en asistencia, tienes que estar completamente evocado a que esto funcione porque es esta unidad de negocio quien será el éxito, la diferencia entre el éxito y el fracaso de las franquicias y la gente que pone la inversión en tu negocio. Entonces, es muy importante que se vea como una unidad separada, como ya lo he dicho varias veces, que tenga una dirección completamente diferente y que en este caso haya 2 frentes diferentes, uno que tiene que ver con ventas y generación y creación de nuevas unidades y otro que tenga que ver con la coordinación y, por ejemplo, pueden ser aperturas, porque también la parte de apertura es algo muy consumible, es decir, perdón, muy retador. ¿Por qué? Porque imagínate, busca el lugar, compra mobiliario, adapta no sé qué, da la capacitación, y todo tiene que estar en un periodo de 2 meses, o 1 mes, o 3 meses. Entonces, tienes que tener una persona que esté en aperturas, tienes que tener una persona que esté en inspección y supervisión, tienes que tener una persona que esté en servicio, tiene que estar una persona que esté en suministro. Obviamente estoy pensando en una unidad que tenga ya a lo mejor más de 15 franquicias, porque las necesidades se multiplican. Entonces, por eso que les digo, tenemos que, desde el día 1 que queremos hacer franquicias o que nuestros clientes quieren hacer franquicias, decir, oye, tienes que considerar esta unidad de negocio, este esfuerzo, como una unidad independiente que tiene que tener ese sentido específico de cumplir con los requerimientos que requiere el negocio completo. ¿Hasta aquí alguna duda? Esto es súper importante, ¿eh? Yo creo que no lo veían. Sí, Rodolfo, perdón, te interrumpí. Adelante. No, era nada más una pregunta así muy básica. Aldo, si en algún momento vamos, por ejemplo, retomando una pregunta que hizo el compañero anteriormente, va a haber un punto en el curso en donde vamos a ver, por ejemplo, nosotros como prestadores de servicios, cuáles son los servicios que le podemos ofrecer a las franquicias que ya están
como que ya están trabajando, pues, ¿no? Por ejemplo, si de repente llega alguna franquicia que ya está funcionando hace años, sí vamos a ver a llegar a un punto en donde a lo mejor hay determinados servicios específicos que a lo mejor nosotros podemos ofrecerles a ellos para el buen Y, funcionamiento, a ¿no? ver, aquí hay dos cosas. La primera es importante entender el todo de cómo funcionan este tipo de modelos de negocios para que desde un punto de vista decir, oye, ya entiendo, ahora yo te puedo, o sea, con un entendimiento más amplio decir, pues ya sé lo que es una franquicia, poder tocar la puerta y decir, oye, ¿me das chance de ver cómo andas? Oye, no, nosotros estamos todo bien. Cuando le empiezas a escarbar poquito y dices, ay, no, no estás tan bien como tú crees, ¿por qué? Mira, para empezar, tu contrato está mal aquí. Mira, estas obligaciones no sé qué. Mira, tienes una satisfacción de ese tamaño porque no has cumplido en esto y esto. Mira, se te fueron 3 unidades el último año y ya investigué y fueron por estos. A lo mejor la gerente de franquicias es una vieja sangrona que se la pasa malhumorada y ha hecho fricción con toda, o sea, digamos que se vuelve una consultoría o una relación de eventos enorme, porque tienes la parte de crecimiento, porque tienes la parte legal, porque tienes la parte de asistencia, porque tienes, o sea, son muchos frentes los que vas a tener que empezar a conocer. Yo, mi invitación sería, vamos como conceptualizando el todo completo de lo que son las franquicias, y si quieren o alguien tiene la intención de volverse consultor, les puedo compartir la poca o mucha experiencia que tengas a este sentido, para efectos de que si ustedes lo quieren hacer o quieren empezar, pues así lo puedan hacer. Perfecto, Aldo, ya está. Muchas gracias. Nada, Rodolfo. ¿Alguien más tiene alguna duda respecto a esta parte de la estructuración de una unidad intermedia legalmente constituida? Sí, está claro, gracias. Normalmente esta unidad intermedia tendrá una licencia o una franquicia maestra, es decir, será a través de esta unidad que la matriz, es decir, que este franquiciante le dará una licencia o una franquicia maestra para que éste a su vez pueda otorgar sus franquicias, ¿va? Entonces, esto es algo que no había comentado, pero es importante, es decir, la franquiciante actuará también por medio de esta empresa intermedia como su franquicia para efecto de otorgar de forma posterior, con mayor orden, las franquicias que vaya a otorgar. Bueno, ¿todo bien? Vamos a terminar entonces vamos a cerrar este tema. Bueno, entonces esto es justamente lo que comentaba, la franquicia o la entidad licencia, en este caso, a la operadora de franquicia, y la operadora de franquicia licenciará o franquiciará, en su caso, a toda la gente que desee participar en este modelo de negocio. Bueno, esta parte, muchos de los abogados, sobre todo quienes han llevado conmigo la parte de propiedad intelectual, ya la conocen. Esto es justamente para aquellos que no han cursado, no tienen ni idea del tema de propiedad intelectual. No me meteré a detalle de nada más que la búsqueda de antecedentes bancarios. ¿Por qué? Porque lamentablemente me ha tocado conocer franquicias que se ostentan como franquicias reales y que no tienen la marca ni siquiera registrada. Entonces, es importante conocer cómo se busca una marca, porque si no estamos sabiendo, no sabemos que la marca que queremos franquiciar está ni siquiera registrada, pues es un buen indicio como para saber si nos metemos o no nos metemos, y en este caso, pues de quién es realmente la franquicia que me quieren vender, ¿va? Entonces, esto va a ser súper, súper breve. Vamos a ver, primero, este es el acervo, el Marcanet. Igual les paso la dirección, creo que por aquí debe estar, no la veo, pero igual se las paso. Lo primero que les quiero decir es, mucha gente busca de forma directa en esta parte. Esta búsqueda o este segmento no es el indicado para buscar las marcas, porque les va a arrojar las marcas de todas las clasificaciones, es decir, de todos los rubros de servicios y productos que existen. Lo que va a hacer que se mezcle todo y no nos va a dar una búsqueda como la necesitamos. Lo que tenemos que hacer es, a través de la búsqueda avanzada, hacer a través de la búsqueda, ya sea la búsqueda fonética o
en ocasiones, en otras, podemos encontrar por medio del expediente o del número de registro la marca de forma adecuada. Pero aquí vamos a buscar por medio de la búsqueda fonética. Vamos a elegir la clase. La clase se encuentra en el clasificador de NISA, el cual viene prácticamente todos los productos y servicios que hay. Hay 45, son 34 productos y son 10 servicios, entre los cuales se encuentran, sobre todo en materia de franquicias, lo que vamos a tener normalmente son servicios. Y si gustan, si alguien tiene duda, con muchísimo gusto les paso esta lista para que la conozcan. Entonces aquí se pone la clase que se está buscando. Por ejemplo, una muy común son restaurantes, clase 43. Y aquí lo que hacemos es buscar, y en este caso pongamos que queremos buscar Starbucks, y nos aparecerá si la marca está registrada o no. Y una vez que podamos buscar por expediente, veremos si la marca se encuentra vigente y a qué se dedica. Es decir, que la marca sí se encuentra registrada y sí esté vigente. Este es uno de los elementos más básicos que les invito a conocer, porque pues si se meten a comprar o invertir en una franquicia o piensan darle consultoría a alguien y ostentan tener una marca, pero pues no te la ha enseñado, pues más vale buscar uno por mutuo propio y verificar que la marca realmente esté registrada. Pues por hoy son los aspectos legales que para mí son importantes que conozcan previo a entrar al tema del contrato, que el contrato tendrá algunas cuestiones muy importantes para efectos de la franquicia, pero como aspectos legales generales, estos son, creo, para mí los tres más importantes. No sé si tengan alguna duda o algo adicional que les gustaría preguntar, y si no, entonces nos vemos el miércoles para continuar viendo aspectos legales. Si alguien de ustedes tiene alguna duda en específico, sobre todo si quiere dar consultoría o le gustaría conocer más, con muchísimo gusto. Les mandé también un libro que escribí hace algunos años. Realmente poco ha cambiado desde entonces, pero podrá ser complementario a lo que vimos el día de hoy. Yo tengo una pregunta, Ricardo, pero creo que por ahí alguien hizo un comentario. Sí, adelante. Ok, es que se me pasó nada más atrás, hablando del tema de la operadora de franquicias. Ajá. Habría un inconveniente que no lo veo, pero a lo mejor en tu perspectiva tú pudieras decirnos, recomendarnos. Si, por ejemplo, es la empresa, es la fábrica en la que se quiere, en el caso mío, que yo soy el abogado, crear la operadora de franquicias, pero como desde luego una operadora en sociedad anónima, ¿tiene algún inconveniente que el propietario de esa fábrica esté también dentro de la operadora de franquicias como socio? Ninguna, al revés, se requiere que sean socios. O sea, no importa que sean partes relacionadas, porque al final del día, pues se requiere, o sea, sí debe de haber titularidad directa de parte de los propietarios. Muchas veces lo que se hace es que la operadora tiene 50% de participación del socio o de los socios y otro 50% participación de la entidad que es la dueña de todo. Entonces puede ser 99-1, puede ser 50-50, puedes incluir a una persona diferente. Eso es, o sea, realmente lo que se busca es que la operadora de franquicias esté constituida por los propios dueños de la unidad que se va a franquiciar. Ok, muy bien. Perfecto. En respuesta a si Alsea es una operadora de franquicias, sí y no. Sí, porque se dedica a operar franquicias, pero no porque porque no, haz de cuenta, ellos son franquiciatarios maestros, es decir, ellos compran o adquieren derechos sobre la franquicia de forma total para ciertas regiones en específico. Entonces, sí es una operadora, pero no bajo los términos que yo les digo, es decir, ellos sí tienen una relación de forma diferente. En este caso les estoy explicando una relación en la cual las partes sí están relacionadas. En el caso de Alsea, con Starbucks, por ejemplo, no son partes relacionadas, son partes independientes, donde Alsea lo que hace es hacer la compra maestra
de los derechos de pues, Starbucks, Domino's, lo que ustedes quieran, sobre territorio particularmente mexicano o Latinoamérica en específico. ¿Alguna otra duda? ¿Algo que quieran preguntar antes de...? Yo tengo otra duda, Aldo. Sí, A lo mejor es una adelante. pregunta, a lo mejor es una pregunta un poco tonta, ¿no? Pero de todas maneras No, la, adelante. la quiero hacer. ¿Hay alguna autoridad que te dé como ese título de franquicia, de que ya eres una franquicia, o realmente más bien es como el procedimiento a lo que se le llama franquicia? Es un contrato típico que se regula a través de la propiedad. Es decir, franquicia es aquella que cumple con los requerimientos que la ley, en este caso, ese es el artículo que les mencionaba, el artículo 290 perdón, es que como lo acaban de cambiar, no me lo sé de memoria todavía. Pero es este artículo el que menciona o el que determina qué es una franquicia. Es decir, es un contrato típico 245. Si tú estableces una relación con estos requisitos mínimos de existencia, entonces tienes una franquicia. Perfecto, ya está, gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda? Bueno. Muchas gracias. Entonces, por hoy concluimos. Gracias a ustedes. Intentaré Muchas gracias. en la siguiente ocasión lo que tiene que ver con el contrato quede muy claro. Vamos a analizar un contrato de franquicia para ver la amplitud del mismo y vamos a terminar de ver los artículos posteriores al artículo 145 que mencionan y hablan acerca del contrato de franquicia. Entonces, por eso no me quise meter ahí, porque de todas formas lo vamos a ver. Entonces, vamos de paso a paso, ¿va? Quédense con este concepto. La operadora de franquicias es la diferencia entre un proyecto exitoso y un proyecto que no está destinado a mucho. Es decir, destinen una operación diferente, destinen un objeto diferente y unos objetivos diferentes para esa unidad de negocio específica. Bueno, por hoy todo. Gracias. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Bye.